Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos a alguien que profesionalmente se dedica a la historia, es historiador, aunque su ocupación, aparte de la docencia, yo creo que desde hace ya unas cuantas décadas, es la política a nivel local, bueno, local y un poquito más arriba de la local. Actualmente es secretario de organización del Partido Socialista en la provincia de Málaga, portavoz en la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de Marbella. Fue también alcalde de la ciudad durante un tiempo. Él es Pepe Bernal. Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Contigo necesariamente hay que hablar algo de política, pero hoy queremos hablar más de historia. Es lo suyo que hablemos de historia. Sí. Por ejemplo, tengo aquí 3 libros, ha publicado más. Por ejemplo, estoy recordando una historia del Partido Socialista de Marbella, que lo hiciste hace ya un montón de años. Sí, cumplían los 75 años de la constitución de la agrupación y ya mismo van a cumplir los 100 años, con lo cual a lo mejor hay que revisarlo. Sí, claro, porque habrán aparecido documentación nueva, ¿no? Sí, bastante más. Bueno, lo cierto es que aquí tengo un libro que cuenta la historia del aguardiente de Ojén, que es este libro que se publicó también hace ya, pues antes de la pandemia, que sería en el 16 o por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Después hay otro que se presentó el año anterior, que es Marbella entre la guerra y el liberalismo, principios del siglo XIX, este otro libro, que era un libro que iba a venir una ministra y al final no apareció o no vino, no sé qué ocurrió. Bueno, íbamos a hacerlo coincidir porque la ministra quería presentar el libro, tenía y tiene cierta amistad conmigo y además le gustaba la historia. Este trata específicamente de la guerra de independencia en Marbella, pero ocurrió el famoso incendio de la Sierra de las Nieves ese mismo día, y entonces la ministra tuvo que atender a lo emergente que era ese incendio. Pero bueno, presentamos el libro aquí, lo pasamos bien, fue en el Cortijo Miraflores, creo recordar, y bueno, me acompañasteis mucha gente de la historia de Marbella, aparte de vecinos y vecinas, amigos y amigas, y disfrutamos. Tuvo otras presentaciones más, lo hicimos en San Pedro, lo hicimos en Málaga, lo hicimos en diferentes sitios. Además es un libro muy interesante y que yo creo que ha funcionado bien, ¿no? Sí, bueno, hay que preguntárselo a Andrés, digo, porque de la editorial Algorfa, estos 3 libros son de la editorial Algorfa, son los 3 que tengo publicados en la editorial Algorfa, y desde aquí quiero yo a Andrés Baena y a su hijo agradecerle el que tengan esa editorial, que es Marca Marbella, y que están haciendo una labor extraordinaria para la difusión de la cultura y la difusión de todo lo relacionado con los libros. Hay un tercer libro. A mí hasta hace muy poco, si alguien me preguntaba quién fue Esperanza Puerta, pues yo diría, bueno, Esperanza Puerta fue una tía mía que yo no conocí porque murió siendo niña y que se llamaba Esperanza Puerta. Pero no, la Esperanza Puerta de Pepe Bernal, descubierta por él, es Esperanza Puerta Caballero, una concejala socialista en la Segunda República en el Ayuntamiento de Málaga, desconocida. Bueno, sí, este libro es un trabajo de años, es un libro además muy bonito, es un ensayo, no son novelas, y es el conocimiento de una concejala de la Segunda República en Málaga. Casualmente fue concejala por el Partido Socialista, pero el hecho de ser la primera mujer en democracia en Málaga, y aparte de que hemos rescatado su memoria, ya que hasta que este libro no se ha publicado apenas se conocía de la existencia de que hubo una mujer en la Segunda República que fue concejala en Málaga y que hizo una gran labor, sobre todo en el ámbito de la educación y de la cultura. Hay que destacar que el recorrido de la vida de Esperanza nosotros lo hacemos en el libro desde el momento en el que estalla la guerra civil y ella comienza a ser represaliada. Pasa por la cárcel de Navarra, pasa por la cárcel de Málaga, termina obteniendo esa libertad condicional, pero sigue siendo una presa en la misma ciudad,
y ya perdemos su huella. Lo cierto es que es un libro especialmente emotivo, aunque es ensayo. Hemos recuperado una parte de la historia que es algo que nos apasiona a los historiadores, Paco, como a ti mismo te pasa, y que es también haber dejado huella en la historiografía de algo de lo que se desconocía y que en estos momentos los conocemos. Yo le tengo que agradecer al Pleno del Ayuntamiento de Málaga que tras la publicación del libro hayan decidido reconocer a Esperanza Puerta e incluso dedicarle una calle en la ciudad de Málaga. Claro, porque además esto forma parte también, es este libro, y aquí vemos la foto de Esperanza. Esto es una manera también de reconocer memoria histórica. Esto también es memoria histórica. La memoria histórica no simplemente es rescatar esas personas que desgraciadamente permanecen en las cunetas todavía porque no se llega a aplicar la ley, sino también reivindicar a personas como esta. ¿Cómo te encuentras tú con Esperanza? Hace bastantes años, cuando yo estaba investigando mis temas, que están muy poco publicados, mi tesis doctoral y a lo que yo le dedico más tiempo de investigación es la minería. A la minería, y a la minería específicamente en Marbella, y dentro de la minería específica de Marbella, a la del periodo de la Marbella Iron Ore Company. Yo tengo una tesis que tarde o temprano, yo creo que tiene que ser ahora mucho más temprano que tarde porque van pasando los años, tengo que publicarla, pero la tengo que adaptar para que sea un elemento más divulgativo. Las tesis, tú sabes, Paco, son muy toscas, muy amplias, muy complejas a veces de leer. Muy para historiadores. Y yo quisiera hacer ese que es mi tema especial algo mucho más accesible a la gente, porque es una parte de la historia de Marbella que se desconoce ampliamente, aunque todo el mundo ya afortunadamente tenemos conocimiento de ese pasado minero de la ciudad. Bueno, yo buscando documentación de este tipo encontré hace muchos años descatalogado en el archivo Díaz de Escobar de Málaga un recorte de prensa sobre Esperanza Puerta, hablando de que acaba de ser nombrada concejala en 1936 en la ciudad de Málaga, nombrada además por el Partido Socialista. Me llamó la atención. Pasado ya bastantes años, me encargan hacer un estudio acerca de la vida y la historia del Partido Socialista. Me lo encargan a mí personalmente como historiador, junto con otro historiador, y comenzamos a recopilar documentación e información. Todavía estamos en ello porque es algo muy amplio, son casi 150 años de historia. Y cuando paramos en la época de la Segunda República y la Guerra Civil, echo en falta la figura de Esperanza Puerta. Echo en falta que muchos años atrás yo había visto una entrevista de una concejala, y con el compañero historiador y periodista con el que estaba y con el que estoy trabajando en esa publicación, nos ponemos a buscar esa información. Voy, la localizo, veo la entrevista, era un recorte de prensa sin fecha, descatalogado, desclasificado, mejor dicho, y nos ponemos a trabajar sobre ello. Nos ponemos a trabajar tanto sobre ello que descubrimos que no se conoce la existencia de Esperanza Puerta, que no se conoce la vida de Esperanza Puerta, que no se sabe lo que ocurrió con Esperanza Puerta, y nos pusimos a trabajar. Me puse a trabajar específicamente con Esperanza, algo me ha ayudado este compañero que se llama Luis Guerrero, y fuimos tirando de archivo. Y conseguimos acceder, algo que es muy complejo, y lo denuncio al inicio del libro, a los archivos togados. Los archivos togados son los archivos que todavía existen en algunos de los centros militares de este país, por provincia militar, se llevaban a cabo en plena guerra civil por parte de los bandos franquistas esos juicios sumarísimos a determinadas personas que ellos decían que eran adeptos al régimen republicano, cuando además era el régimen legalmente constituido, y le hacían unos juicios pues totalmente sumarísimos y fuera de la legalidad vigente. Eran represalias documentadas pura y dura, y eso lo sufrió Esperanza. Aprovecho para decir, porque parece que hay bastante desinformación sobre esto, que actualmente hay grupos políticos
que intentan blanquear ese periodo, intentan incluso negar este tipo de juicios fuera de la ley, digamos, o de la legitimidad, más bien, ¿no? Conviene que eso lo digamos, como historiadores. Sí, así es, porque al fin y al cabo los historiadores debemos de, aunque yo creo que debemos de tener, y eso lo decía Tuñón de Lara, nuestra concepción de la historia social, y por lo tanto debemos desde la historia también reivindicar la justicia del futuro, pero nunca debemos de faltar a lo ocurrido en el pasado. Y esto ocurrió. Es cierto que la guerra civil fue una guerra donde se cometieron desmanes justificados en la guerra. A mí una cosa que yo le explico a los niños y a las niñas en clase es que debemos de cambiar las concepciones que tenemos de una falsa historia que nos han vendido. Entonces, no sé por qué se suele unir la Segunda República a la guerra civil y se suele también identificar el bando llamado republicano en plena guerra civil con la Segunda República, cuando son dos cosas totalmente diferentes. La Segunda República además fue burguesa, en la Segunda República gobernó también la derecha, o sea, la Segunda República fue un Estado democrático con unos valores establecidos en una Constitución, y la guerra civil fue otra cosa diferente. De todas formas, y también en esto me posiciono, cuando te dicen que fue igual los dos bandos y que se enfrentaron a la guerra civil, hay que recordar que uno de los bandos se tiró matando 40 años más, que es la pura verdad, sin tener un Estado de Derecho, que no lo tuvimos hasta que se produjo una transición, y afortunadamente llegó este país a la democracia mucho más tarde de cuando tenía que haber llegado, porque nunca se tenía que haber producido aquel golpe de Estado. Una transición, Pepe, bueno, esto es divagar un poco, pero me resulta interesante, una transición que últimamente en los últimos años se le ha llamado régimen del 78, y que también hay grupos políticos que intentan descalificar ese periodo. Bueno, pero es que por una parte está el discurso político, y el discurso político, el discurso ideológico, el discurso partidista está prácticamente aceptado, lo debemos de aceptar, pero siempre y cuando tú no falsees la historia para construirlo. Tú puedes tener tu opinión, los dos podemos tener una opinión diferenciada de cualquier asunto, desde la sanidad hasta la educación, o cómo debe de ser los impuestos, o cualquier cosa, o si nos ha gustado más o menos por el gobierno de Felipe González o el gobierno de José María Aznar. Pero lo que no podemos hacer es falsear los hechos y la historia para poder justificar algunas cosas de los planteamientos de donde me posiciono. Y eso también es madurez. O sea, uno es maduro en el momento en el que tomas la historia como historia y luego tú haces tus planteamientos personales. Lo que no puedes hacer es negar la evidencia, y tú lo has dicho, Paco. Mira, en Marbella tenemos una historiadora extraordinaria que es Lucía Prieto, que ha trabajado mucho eso, ha trabajado mucho la Segunda República, ha trabajado mucho la Guerra Civil, y sobre todo ha trabajado de una manera extraordinaria, y es de las personas, de las historiadoras referenciales en este país sobre la represión de la mujer en la Guerra Civil y en la posguerra. Porque no olvidemos que donde más gente murió en este país fue en la posguerra, porque en una guerra no solamente matan los tiros, mata después la hambre, la miseria, y eso ocurrió en España. Y Esperanza Puerta le hicieron un juicio con cadena perpetua, Paco, por el mero hecho de haber militado en una formación política, porque Esperanza ni participó en la guerra, ni mató a nadie, ni estuvo presente en ningún asalto. Pero eso pasa porque junto a esa miseria que tú has dicho, miseria física, pasar hambre físicamente, también existe la miseria moral y la miseria intelectual, que las dictaduras y los regímenes autoritarios la fomentan o se apoyan precisamente en ello para permanecer. Además, la historia está ahí para hacer referencia de ella, está para equivocarnos también, ¿eh? Es decir, hay una frase que es la que utiliza todo el mundo, de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay un historiador extraordinario, además Antonio Domínguez Ortiz, hombre, historiador además que como tú y como yo era profesor, sí, pero una referencia en el mundo de la historia, una persona con una cabeza extraordinaria,
Y yo recuerdo un programa que hacía Sánchez Dragó hace muchos años, se llamaba Negro sobre Blanco, creo que era, sí. Y se llevó a Antonio Domínguez Ortiz, un hombre sensato, apaciguado, amante de la historia, de toda la historia, porque generalmente nosotros nos solemos especializar en una parte de la historia. Y le decía a Sánchez Dragó, pues, cómo era Sánchez Dragó, con su golpe de prepotencia y de arrogancia, y le decía, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y le decía Antonio Domínguez Ortiz, no es así, porque la referencia justamente es Israel y el pueblo judío, que tiene el libro desde hace 3000 años y se siguen matando exactamente igual que hace 3000 años. Quizás sea el pueblo de la historia con más cultura, el pueblo de la historia donde comenzó a escribirse, a difundir lo escrito, y lo estamos viendo ahora en estos momentos, en estos días, en estos meses, donde siguen matándose, pese a conocer su propia historia, pese a saber que esa historia de enfrentarse entre hermanos, de matarse entre hermanos, lo único que lleva es a la miseria moral, como tú has dicho, pero miseria moral de sociedad. Por lo tanto, la historia está para satisfacer, pero también está para tenerla de referencia. Este libro tuyo, Reivindicando a Esperanza, tiene un aporte fotográfico muy interesante, también documental. Tú reproduces literalmente mediante fotografía muchos documentos, pero ¿has encontrado descendientes de Esperanza? No lo he encontrado, aunque ahora hemos abierto una pequeña puertecita. En el libro Esperanza sale de la cárcel con libertad condicional en 1945, de la cárcel de Navarra, ya está en Pamplona, en una cárcel en plena posguerra, sin recursos, sin alimentos, con un frío terrible, y su marido, Humberto, también enjuiciado en el mismo procedimiento, un procedimiento terrible, donde ni siquiera se le da la voz a los condenados, donde los propios militares hacían de acusación y de defensa. Por cierto, es curioso y hay que romper una lanza en el que hay un militar franquista, que estamos hablando del año 39, que defiende a Esperanza, y además que pide la absolución de Esperanza, porque dice que no hizo absolutamente nada más que pertenecer en aquel momento a un partido democrático como era el Partido Socialista, como si hubiera sido otro partido democrático. Y Esperanza termina en la cárcel, primero empieza por Málaga, luego Navarra, en el 45 queda libre. Su marido, que se llama Humberto Herrera, va a la cárcel de Cáceres, de la cárcel de Cáceres pasa a Puerto de Santa María y dejan 2 niños, un niño con 6 años y una niña, por los documentos dice que está enferma, con lo cual entendemos que tenía que tener algún tipo de discapacidad, con 12 años, en la Málaga de la posguerra, solos. A veces no vemos la influencia de una condena de estas características. En esa época no solamente a la gente se le condenaba en estar en una cárcel, se le condenaba a la familia, se les condenaba a las oportunidades de futuro de todos aquellos que les rodeaban. ¿Qué pasó con aquellos niños? No lo sabemos. La última noticia que tenemos de Esperanza y de Humberto y de su marido es que en el año 47 se acogen al indulto de los 10 años del triunfo del golpe de Estado y perdemos su huella. La última noticia que yo he tenido acerca de Esperanza es una señora mayor de Málaga capital, vía unos amigos, nos vamos a poner en contacto, que curiosamente les regaló su hijo o su sobrino este libro. La mujer, cuando lo vio, dijo: pero si yo conozco a esta muchacha, la conocí en la casa de sus padres, la conoció, y han logrado ponerse en contacto conmigo y quiero escucharla. Ella dijo que se quedó durante un tiempo a principios de los años 50 en su casa y marchó a Tánger. Bueno, los historiadores no nos quedamos en la anécdota, nos quedamos en la investigación. Voy a ver a esta mujer, la voy a escuchar, la voy a atender, voy a corroborar con documentación lo que ella dice y vamos a seguirla
la huella de Esperanza, porque cuando yo termino el libro, termino la investigación, me quedo con un vacío de qué fue lo que ocurrió con esta familia y específicamente con Esperanza, después de haber participado cuando lo iba escribiendo y cuando iba investigando en esa terrible aventura que pasó en la posguerra, de cárcel en cárcel, en una situación deplorable. O sea, ella llega a la concejalía prácticamente en las vísperas del inicio de la guerra civil. Así es, ella fue lo que se llamaba en aquel entonces concejal gubernativa. Es decir, en el año 36, febrero del 36, se celebran las elecciones generales, gana el Frente Popular las elecciones generales y los ayuntamientos que se habían disuelto, entre ellos el Ayuntamiento de Málaga, recupera a los concejales electos del año 31. Pero muchos de ellos no están, otros no participan, otros están en otros menesteres institucionales y se tiene que, en cierta manera, constituir el ayuntamiento. Se pide al gobierno civil que los partidos que habían ganado las elecciones pudieran elegir a concejales para sustituir a aquellos que ya no estaban y esperar unos meses de tránsito hasta que se celebraran las elecciones municipales que se iban a celebrar y no se celebraron porque estalló el golpe de Estado. Esperanza es una de estas concejalas gubernativas. Gobernó algunos meses en Segunda República, digamos que 3 o 4 meses hasta el estallido de la Guerra Civil, y después estuvo gobernando en el periodo de Guerra Civil en la Málaga republicana hasta que ya tiene que marchar en enero, febrero del 37. ¿Qué edad podía tener? En aquel entonces 30 y pocos años, ya tiene unos 40 años cuando está en su proceso de guerra. Nace en 1898-99, creo recordar, pues ella tenía, cuando fue concejala, 36, 37 años. ¿Las fuentes de tu investigación cuáles han sido? Los archivos de Málaga, donde no pude obtener mucha información, pero sí te da información puntuales que te hablen pistas para otros archivos, el archivo de prisiones en Madrid, el archivo militar de Guadalajara, el archivo general de Navarra que está en Pamplona, por supuesto, el archivo togado, o mejor dicho, el archivo militar de Almería, donde curiosamente se encuentra el expediente de Esperanza Puerta. No está en Málaga, que es donde se hizo su juicio, está en el archivo togado de Almería. El archivo togado de Málaga está en Sevilla, hace unos años se trasladó a Sevilla ese archivo. El de Almería se quedó en Almería y allí está la documentación de Esperanza y mucha hemeroteca de la época para intentar localizar, sobre todo la gestión de Esperanza, que como te digo se dedicó solo y exclusivamente al ámbito de la educación y de la cultura. Con ello no quiero decir que Esperanza no estuviera involucrada en un sector de la guerra, estaba con la Segunda República, porque además ya era concejala legal y estaba con el Estado de Derecho existente, el único, que era la República en ese momento. Pero Esperanza no participó en las milicias, Esperanza no tenemos documentación de ningún conflicto. Es más, se le termina condenando por el hecho de haber sido concejala en la Segunda República. Lo vuelvo a repetir, una concejala que lo único que hizo fue trabajar por la educación y por la cultura. Bueno, motivos de condena que por otra parte no era nada extraño, que hay múltiples sumarios que descubren lo mismo, ¿no? Sí, que bueno, eso era una especie de norma de actuación de los tribunales. Sí, bueno, el hecho de su indulto es justamente que cuando va avanzando la posguerra, cuando el franquismo comienza a temer que el fin de la Segunda Guerra Mundial pudiera proceder a una invasión de España de las tropas aliadas, con lo cual ya se le tiene miedo si luego, después de haber terminado con los nazis, posiblemente los ingleses, los americanos y los franceses pudieran entrar en España y quitar el gobierno que en aquel momento estaba calificado como fascista del dictador Franco, y
y esto también es importante y lo digo en el libro, en la parte inicial, donde hago una revisión de los estudios de la represión de la mujer y de la guerra civil en las cárceles y de la posguerra. Y también es que hubo tanta gente en la cárcel, Paco, tanta gente en la cárcel, que en esos primeros años de la posguerra le estaba generando un problema económico grande al propio Estado franquista. Porque, hombre, por muy mal que mantuvieras a la gente en la cárcel, la tenías que mantener. Eso eran soldados, eran militares, era alimento, era limpieza, eran trabajadores, eran edificios que tenías que fortificar cada 2 por 3. Era un gasto, y además estabas quitando a gente, sobre todo hombres, de las labores de campo, de las labores necesarias, obreras, para volver a arrancar el país. Y comenzaron a salir una serie de leyes en las cuales se iban o reduciendo condenas o indultando a aquellos que habían participado en la Segunda República o en la Guerra Civil con cuestiones políticas, pero que no tenían delito de sangre, entre ellos Esperanza Puerta y su marido. Después hay también en este periodo algunos personajes, por ejemplo estoy pensando en Marbella, Antonio Maiz Viñals, que tenía un pasado de izquierda republicano y que después forma parte pues del Consejo Local del Movimiento en Marbella, es concejal del Ayuntamiento, porque se adapta para poder seguir viviendo y ejerciendo su profesión una vez que haya sido represaliado. Y es algo muy ignorado, ese tipo de personas que tienen un poco, por así decirlo, vulgarmente, que cambiar de chaqueta para sobrevivir. Bueno, te tienes que adaptar a las circunstancias. Quizás queda mejor que cambiar de chaqueta, ¿no? Que al final y al cabo es lo que hace. Utilizo el lenguaje para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pero claro, tú dices, no, el caso de Antonio Maiz, de izquierda, republicanos, pero es que hubo muchos republicanos de derecha. Claro, es otra de las concepciones que hay que hacer cambiar, es ese bulo continuado, es la explicación sencilla que al final lo que termina es haciéndole daño a la concepción general de la historia. Entonces se identifica la Segunda República con la izquierda. No. Y no. Claro, vamos, no. El gran presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, de Priego, Córdoba. Diego Córdoba, que además tiene allí un museo extraordinario, persona a la que se le reivindica constantemente desde el republicanismo, era de derecha, muy de derecha, de misa diaria, que incluso uno de los conflictos que ocurrió en la Segunda República era su dimisión no aceptada posteriormente, cuando se planteó que la educación tenía que ser laica y no como hasta aquel momento donde la educación podía ser compartida con la Iglesia. Postulados eminentemente de derecha desde la misma presidencia de la Segunda República, porque la Segunda República no es otra cosa más que un concepto de funcionamiento del Estado. Aquello trajo el que no estuviera el rey, pero había un presidente de la República, pero sobre todo lo que trajo era generar un Estado de Derecho que hasta ahora era inédito en España, era prácticamente inédito y cuando no, muy reciente porque se había llevado a cabo en Europa. Una Segunda República con una constitución extraordinaria, la Constitución española de 1931, era una constitución con unos avances geniales que no tenía parangón en toda Europa. Y digo Europa porque era más o menos ese continente en el que ya se habían hecho todos estos avances en materia de democracia. Por lo tanto, la Segunda República no debemos de identificarlo con la izquierda. Lo que ocurre es que la izquierda siempre ha reivindicado la democracia, y la democracia plena que se había conocido antes de la Guerra Civil es la Segunda República. Y esto hay que explicarlo mucho porque la gente identifica república con izquierda y dictadura con derecha. Y la dictadura es la dictadura, y en la república tiene cabida todo, desde la izquierda hasta la derecha. Por supuesto, además hay que tener presente también que los grandes capitales siguen estando en manos de los sectores conservadores monárquicos, fundamentalmente, y algunas expresiones, sobre todo culturales, como el cine, no termina de evolucionar en tiempo de la República porque quien controla el capital es el sector monárquico. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Que efectivamente es lo que tú dices, siempre se habla de la izquierda de la Segunda República, pero también estaba la derecha, claro. Estaba la derecha, estaba el centro, había, vamos a ver,
estaba Falange Española, que era un partido de corte fascista. Yo, dentro de mi teoría propia, entiendo que el franquismo en ningún momento es fascista, simplemente es un totalitarismo sustentado sobre la oligarquía. Tiene más de referencia de los años 20 del padre de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, que del propio concepto que quiere desarrollar Falange en España, ¿no? Pero es que Falange era un partido de carácter revolucionario y republicano. O sea, la guerra civil, Paco, bueno, y de esto sabes tú, pero por eso me gusta explicarlo mucho. El golpe de Estado del 17 de julio o el 18 de julio arranca con un viva la República. Las banderas que se enarbolan no es la bandera monárquica, que esa hasta más adelante no se termina aprobando, es con la bandera de la República. Los militares se levantan, y nosotros últimamente hemos escuchado algunas cositas de esta con los mismos gritos, ¿no? Los militares se levantan para salvar la República. Luego ya, hablando vulgarmente, nos encontramos cuál era el pastel, ¿no? El pastel no era otro más que una dictadura totalitarista, en el que la parte de la monarquía quizás se beneficiara de los monárquicos en la parte económica, pero ni estuvo la monarquía, ni se llevó a cabo la revolución de la Falange, que ahí se encargó Franco de hacer una mezcla extraña entre los carlistas y los falangistas, que eran enemigos íntimos, y que la democracia nunca vino. O sea, al fin y al cabo fue una dictadura personalista en el que yo creo que todo el mundo terminó siendo engañado. Esto por llevarlo a una definición extremadamente simple, ¿no? Bueno, llevamos un rato hablando de conceptos franquistas y me gustaría recordar a alguien, creo que ya lo hice la semana anterior, pero alguien que su tesis doctoral era sobre el primer franquismo en Marbella y que desgraciadamente, bueno, estuvo aquí a principios de mayo, presentamos su segunda edición del libro al día siguiente y desgraciadamente se ha marchado. Ana María Rubio. Ana María Rubio Osorio, que había estudiado el periodo franquista en Marbella y que era una historiadora con ilusión e ilusionada y con muchas ganas de seguir investigando y publicando. Pero así es la vida. Profesora, investigadora, historiadora, hizo además, yo tuve la suerte de acompañarla en la presentación del libro que se basa su tesis doctoral sobre el primer franquismo en Marbella. Y recuerdo además que ella me contó las dificultades de hacer una investigación próxima a la actualidad, porque eran años difíciles en el que todavía había personas, y hay personas vivas que vivieron en ese momento, o familiares directos de personas que fueron protagonistas en el primer franquismo, y eso siempre cuesta más. Esa línea que tenemos los historiadores, que no sabemos por el tiempo dónde dejamos de ser historiadores y comenzamos a ser periodistas, dónde somos periodistas y dejamos de ser historiadores. En tu caso no, Paco, porque como eres historiador y periodista puedes juntarlas las dos, ¿no? Bueno, los que no lo somos, ahí quedan unos momentos temporales en el que nos cuesta mucho trabajo discernir. Yo soy, tú lo sabes, un aprendiz eterno. Me gusta aprender de vosotros, de los que de verdad hacéis una labor histórica profunda, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Yo te lo agradezco, Paco, pero vamos. Pero es verdad que la historia, yo creo que deberíamos, que en los planes de estudio, la historia no está suficientemente valorada. Se considera como una formación cultural, pero no como algo tan esencial para la vida como las matemáticas o cualquier otra asignatura, ¿no? Y al fin y al cabo, conocer la historia es fundamental. Sí, porque hay una diferencia, y me gusta que traiga este planteamiento. Yo soy de los que siempre ha reivindicado que en los estudios tiene que haber mucha historia y mucha filosofía. También es cierto que hay que dejar de enseñar la historia y la filosofía desde un planteamiento memorístico. Claro. Que eso es lo que compleja. Pero es que después la historia o la filosofía tiene una diferencia amplia con respecto a las matemáticas, la química, la física. Y es que la matemática, la química, la física, todo eso que es esencial, que es importante, que es fundamental para el desarrollo, sobre todo de la infraestructura, la parte de los números de nuestra sociedad, han sabido
condensarlo todo y mecanizarlo. Hoy en día te cojo una calculadora, yo no sé hacer raíces cuadradas, yo con mi niño cuando nos ponemos a ayudarle a hacer las tareas, la parte de los números la tiene que llevar la madre, porque es que yo no sé dividir entre dos, esas cosas que aprendimos en nuestro tiempo, ¿no? Los algoritmos, las raíces y tal. ¿Nunca lo has utilizado? Nunca lo he utilizado, se olvida. Pero han sido capaces de tener una máquina donde lo pones y te da el resultado. La historia es mucho más compleja. Yo creo que tienes que leer mucha historia, muchos planteamientos de historia, visiones de historia. La historia es muy amplia. Hace falta hacer un esfuerzo importantísimo para condensarla e incluso para situarla mentalmente. Y en esta parte de la historia no hemos sido capaces de buscar algo para poder minimizar una serie de conocimientos que lo pudiera tener todo el mundo, porque el conocimiento de la historia es lo que te va a dar después. Además, claro, la visión general de las cosas. Una diferencia clara con la matemática, por ejemplo, está en que en matemática 2 más 2 son 4, yo creo que son 4, lo mismo algún matemático me dice que no, pero bueno, pienso que sí, eso no varía, eso es así siempre. Pero en la historia tú puedes mantener hoy una tesis y dejar de tener valor esa tesis el año que viene, porque aparece una documentación que desmiente lo que habíamos dicho anteriormente. Totalmente. Y entonces hay, por ejemplo, antes de empezar el programa estábamos hablando del castillo de Marbella, siempre se había dicho el castillo árabe de Marbella, el castillo musulmán del siglo X y tal, hasta que hay unas catas arqueológicas que demuestran que es de tiempo de la República Romana, por lo menos hay material de esa época, ¿no? Bueno, y todavía si arrastramos seguro que nos vamos a encontrar algo de la parte griega o de la parte bizantina. Claro, ¿o no? O sea que vamos evolucionando con arreglo a cómo avanza también la investigación, ¿no? De todas maneras, la historia, sobre todo en estos momentos que vivimos, para los chavales y las chavalas, es muy pesada, Paco. Bien. Viven en un mundo convulso, donde todo es muy rápido, donde ver una película son muchas tomas continuadas, donde las películas ya le cansan a los chavales, prefieren ver las cosas en los móviles, en los iPads, donde hay que dar mucha información muy condensada, y a veces nosotros, sobre todo los profesores de historia, somos muy pesados, Paco, y debemos de reciclarnos. Tenemos que conseguir que a muchos niños que les gustan la historia, sepan que la historia les va a gustar. Porque yo estoy seguro que cuando se les hace atractiva, les gustan, leen. Nos pasan a muchos. Muchos pasan por su época del instituto, donde no le terminó de llamar la atención la historia, luego han hecho sus carreras, su historia, sus grados, o simplemente han empezado en su ámbito laboral. Yo tengo compañeros de ese tipo, y cuando han cumplido 30, 40, 50 años, se han puesto a estudiar historia por la UNED, se largan algunas tardes a la Universidad de Málaga, y digo, hombre, con lo que odiaba la historia cuando estaba en el instituto, pero cuando han empezado a aprenderla de otra manera, y a veces ser autodidacta para esto importante, la amas, ¿no? Pasa con la historia a veces como pasa con el derecho, que hay mucha gente que tiene la idea de que la historia es memorismo puro, que el derecho es memorismo puro, que tienes que saberte los números de los artículos de memoria en derecho o en historia, muchísimas fechas, y cuesta mucho hacer convencer a la gente que eso no es así, que el profesional del derecho no se sabe los artículos de memoria, ni el historiador sabe todas las fechas, en fin, ese es un concepto difícil de introducir. Bueno, eso es lo que le solemos decir a los niños, ¿no? Que ya no se hace ese tipo de exámenes, hay siempre que plantear algo de memoria, para ejercitar la memoria, pero cuando dice, ¿qué año descubrió América Cristóbal Colón? Que es lo que tú dices, como no somos matemáticos, somos historiadores, podemos hacer aquí un debate largo sobre si se descubrió América o no se descubrió América, como si alguien llegó anteriormente, pues, pero bueno, en ese caso... Si discutimos de si Fernando el Católico llegó a Marbella el día 11 o el día 14. O el día 14, o si llegó o no, o si no llegó, si entró o no entró, o lo que... Claro. Pero en este caso, para la fecha, yo siempre le digo a los niños, para eso están los libros, bueno, en aquel entonces, ¿no? Ahora para eso ya está el móvil, lo pones, ¡pum!, y aparece el dato. El dato no es lo importante es todo lo que rodea a que se produjera ese hecho, ese dato, ¿no? Y por eso la historia también entronca mucho con la filosofía. Pues mira, vamos a mojarnos un poquito. No hace mucho tuve oportunidad de visitar el Museo Arqueológico de Estepona, que próximamente se va a ampliar, porque ese edificio que era el antiguo ayuntamiento
se va a dedicar casi todo él al Museo Arqueológico de Estepona. Maravilloso. El año pasado estuve en Cabra, provincia de Córdoba, una ciudad que tiene 22.000 y pico de habitantes y cuenta con un museo arqueológico muy bien planteado, muy atractivo, con muchos datos, con un planteamiento didáctico en condiciones. En fin, uno puede ir visitando pueblos, ciudades de Andalucía y encontrarse con museos municipales arqueológicos o museos etnográficos, etc. Esta ciudad nuestra de Marbella, más de 160.000 habitantes de derecho, censados. ¿Qué pasa con nuestro museo? ¿Qué podemos hacer para contar con un museo arqueológico de la ciudad? Bueno, tuvimos una sala, una salita. La sala sí. Y después desapareció la sala y se le dio a una asociación. Estaba ahí en la zona del depósito de agua. Y bueno, toda esa parte expositiva tenemos un déficit muy grande. Claro, tú hablas de Estepona, donde hay un arqueólogo extraordinario que es Ildefonso. Extraordinario. Donde en estos casos tienes que haber personas extraordinarias, motivadas y comprometidas con lo que hace, y también tienen que haber, pues, gobiernos, en este caso, ellos que no querían entrar a la parte política, bueno, pero en el que confíen en esas personas, ¿no? Y ahí ha funcionado. Yo creo que Marbella... Sobre todo, perdona, Pepe, porque tú has sido alcalde de la ciudad. Sí, sí, yo he sido alcalde. Y te puedo decir, cuando tú eres alcalde, ¿tú qué idea tenías sobre ese asunto? ¿Hubieses hecho algo de haber seguido? Sí, bueno, lo planteamos, ¿no? Es más, me he reunido 2 veces con Endesa para recuperar lo que ahora en estos momentos está haciendo una polémica en el castillo, donde pretenden construir una zona residencial, y la idea nuestra era recuperar aquello y hacer ahí el museo municipal. Y estuvimos viendo otras cosas. Fue poco tiempo, pero fíjate tú, yo de esa época, lo positivo es que nos reunimos en algunas ocasiones con un grupo de historiadores, de arqueólogos. Yo creo que tú estabas entre ellos, estaba Lucía, estaba Javier Soto, estaba, no recuerdo, Paco Moreno. Había mucha gente en el que al menos lo escuchábamos, ver qué podíamos hacer. No pudimos hacer nada más de lo que ya estaba establecido que se hiciera, pero sí hay una necesidad en Marbella que estaría más en manos de los docentes y de los pedagogos que los meramente historiadores, y es ese museo. Tenemos la necesidad de un museo de historia local, de historia municipal o de historia comarcal. Yo creo que tiene rango Marbella para poderlo tener. Y no hace falta que sea un edificio grande, no hace falta que albergue algunos de los elementos de los yacimientos de Marbella que se encuentran en museos, que aquí hay, pues, por ejemplo, de Vega del Mar, nos podemos ir al Arqueológico Nacional, que hay allí figuras y que hay... No hay que irse ni siquiera a recuperar esas piezas. Hoy en día se hacen con muy poco espacio unos museos telemáticos extraordinarios, en el que tú funciona con pantalla, con voz muy sensitivo, y te llevas un conocimiento, al menos que no sea muy profundo, pero al menos un conocimiento lineal de lo que ha sido la historia de Marbella y la historia de la comarca, la básica. Luego tenemos pie, pues bueno, desde la historia del turismo hasta la que queramos plantear, la historia de la minería, lo que nosotros queramos poner en marcha, la historia urbanística, que al fin y al cabo es que tenemos un museo, que es el Casco Antiguo de Marbella, ¿eh? Eso es un museo físico. El propio Paco Moreno tiene una tesis doctoral extraordinaria, vamos, de obligado lectura para todo el que quiera saber un poco de la historia urbana de Marbella, ¿no? Lo que iba a decir, que la investigación del Casco Antiguo del Centro Histórico de Marbella ya está hecho con el máximo rigor, que es el que tú has dicho de Paco Moreno, que además Paco Moreno, en tiempos de la gestora, él se encargó de la parte cultural precisamente en el ayuntamiento, y yo creo que lo tenía muy bien enfocado. Otra cosa es que posteriormente ese enfoque se haya seguido o no. Eso ya es discutible. Ya está. También fue muy poco tiempo y en una circunstancia muy compleja. Y luego a Paco entró con la gestora y nosotros entramos con una deuda muy gorda,
que al final lo que te ocupa el tiempo, aquello de que lo urgente que lo emergente no te deja ver lo urgente, o era algo así la frase, ¿no? Y es cierto que al final cuando entras, pues atiendes a las deudas, atiendes a los pagos, atiendes a la plantilla, atiendes a las obras que hay que ejecutar para mayor calidad de vida, y luego toda esa parte de la cultura se va dejando para después, ¿no? Y por eso muchas veces llega tarde, o si además no tienes interés, ni siquiera llega, ¿no? Pero creo que es necesario, porque tenemos muchos colegios en Marbella, muchos institutos en Marbella. Bueno, ya hay hasta creo que centros de tercer grado en Marbella, y es necesario tener un lugar donde esos niños y niñas puedan ir y puedan conocer cuál ha sido el desarrollo de Marbella, que además hoy en día, tal como se hacen esos tipos de museos de los que yo te explico, que son muy pequeñitos, los puedes renovar constantemente, porque como son pantallas, son hologramas, son sonidos con determinadas intervenciones, como todo eso te permite el que tú lo puedas rehacer con muy bajo coste, puedes incluso ir adaptando las visitas de esos museos a posteriores con otros temas diferentes, y se utiliza también como elemento pedagógico, porque ahora mismo, Paco, aunque ni tú y yo estemos dando clases, pero somos profesores y lo podríamos estar dando mañana perfectamente, ¿dónde llevamos a los niños y a las niñas para que conozcan in situ la historia de Marbella? A los 2 yacimientos y a pasear por el centro, sí. Pero no tenemos un lugar físico donde los pudiéramos, que ellos le pudiéramos mostrar, que ellos pudieran tener una visión general de nuestra historia. Pepe, me han dicho que recientemente has estado en América. He estado dando una vuelta por allí, sí. ¿Qué se te ha perdido a ti por allí? Bueno, no habrá sido algún paraíso fiscal, ¿no? No he ido a ningún paraíso fiscal, para ir a los paraísos, para participar en los paraísos fiscales tienes que tener dinero ilegal, y yo todo lo que tengo, y de eso presumo, lo ganado por mí, por mi familia, y ilegal. No todo el mundo en esta ciudad puede decir lo mismo, en esta ciudad ni en el pleno del ayuntamiento. Pero bueno, ¿a qué has ido a América? A dar un par de conferencias en universidad, igual que la ha dado Marruecos, y aunque parezca, no quiero presumir de ello, pero me llaman de varios sitios para dar charlas. Bueno, eso no es presumir, sino sencillamente un hecho. Pero bueno, la parte mía de la historia, de mis trabajos, de mi investigación y de la docencia, como es la que menos se conoce, pues suelo dar pocas explicaciones, e incluso en las redes sociales las suelo utilizar para todo lo que es del ámbito político, porque no quiero que haya una identidad de los políticos con mi faceta de docente y de investigador y de historiador. Claro, porque el tema de la política no es eterno, no es para siempre, aunque tú te estás eternizando, tú llevas ya mucho tiempo en la política, ¿no? Pero quiero decir que tu profesión de historiador y de docente, eso sí es estable, eso permanecerá siempre. Sí. Bueno, y yo creo que la de política, sí, porque al fin y al cabo todos somos seres politicones, ¿no? Como se planteaba filosóficamente, y no dejamos de hacer política, aunque no sea desde las instituciones, y así la haremos siempre. Es más, cuando yo no esté directamente implicado en la política de partido o de institución, pues me dedicaré a hacer un poco más de política desde la reivindicación histórica y patrimonial, que se tiene que hacer y que se ha hecho mucho en esta ciudad. Pepe, ¿por qué los grupos políticos que tenéis representación en el ayuntamiento perdéis tanto tiempo en debatir sobre política nacional cuando una corporación local se debe ocupar sobre todo del ámbito doméstico de la ciudad? Bueno, esa es mi reivindicación constante. Yo casi todas las propuestas que llevaba el ayuntamiento eran de carácter local. Lo que pasa es que aquellos que no querían dar cuenta de lo que ocurría en el municipio, pues prefería que se hablara de lo que ocurría en Madrid. No tiene sentido, porque para eso está el Congreso de los Diputados. O de lo que ocurre en Sevilla, no tiene sentido, para eso está el Parlamento de Andalucía, ¿no? O para estar la Diputación, para ver qué es lo que ocurre a nivel de la provincia. En el ayuntamiento se tiene que hablar de las cosas locales, se tiene que debatir de cuestiones locales, y yo pido a la gente que pueda acudir a la hemeroteca, que está ahí presente, y además pienso que cuando se tienen que hacer reivindicaciones a Madrid o al
o a Sevilla, deberíamos de hacerlas conjuntamente en el Pleno tras un acuerdo, sobre todo cuando llegan los presupuestos. Y además desde el máximo respeto. Es decir, nos sentamos, pues le vamos a pedir a Madrid que contemplen los presupuestos esto que es muy necesario y estas cosas si fuera posible, porque sabemos que hay que darle a todo el mundo. Y le vamos a pedir a Sevilla que contemple esto que es muy necesario y estas cosas si fuera posible. Y estoy seguro que todos los partidos políticos nos podríamos poner de acuerdo y hacerlo, pero parece que es más rentable tirarse los trastos a la cabeza, porque si nos tiramos los trastos a la cabeza, la gente se pierde del debate. Nos dicen que lo que nos dedicamos a pelearnos, y al final esto es como la fábula, llega la zorra y se lleva las uvas. Claro. No hace mucho alguien me preguntaba... La zorra, o ahora creo que es un castor o algo así, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, pues, esto evoluciona. No hace mucho alguien me preguntaba si yo sabía qué había pasado con el hotel aquel que Pepe Bernal había conseguido una vez que fue a China en un viaje, y vino diciendo que se iba a hacer un hotel maravilloso. Bueno, no fui a China, fui a Hong Kong. Bueno, ahora Hong Kong creo que está en China, ¿no? Ahí tiene una situación. Porque tú sabes que... Pero fuimos a presentarlo. Que cuando la cosa se presenta como una leyenda, pues es más atractivo. Sí, ¿no? Pero no fui a China y me traje un hotel. Fuimos a Hong Kong a presentar el hotel porque ya estaba hecho, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con el hotel? Bueno, cuando vas a China se trae, yo qué sé... Radio, ropa, transistores, ¿no? Eso era en Gibraltar antes, ¿no? Pero ya no sé lo que se trae de China porque no he estado nunca en China. Además allí no me llaman para dar charlas ninguna. El Hotel W fue una compra que hizo un fondo de inversión, creo recordar que se llama Platino, muy potente en la zona de la Chapa. Compraron el terreno, que era bastante terreno importantísimo con un alto precio, y había un proyecto para la ejecución de un hotel que creo que era un global de inversión de 600, 800 millones de euros, con casi 1000 personas de puestos de trabajo directos e indirectos. Era una gran obra que además conseguimos nosotros, y tú lo tienes que recordar, Paco, ponerlos de acuerdo con la plataforma de las dunas. No recuerdo cuál era el nombre de la plataforma, la llevaba Fernando, que en paz descanse. Fernando y su mujer. Y recuerdo que cuando se compró aquello hubo un poco de polémica. Yo estuve con el dueño del fondo y fuimos a ver in situ y le dijimos: oye, mira, que el valor de estas dunas hay que conservarlas, de las pocas que quedan ya en el Mediterráneo, en nuestro gran valor. Que gracias a la asociación ProDunas, con Susan Stram y con Fernando, su marido, esas dunas se conservan, yo pienso, gracias a esa asociación. Hice una gran labor. Pues por esa misma línea iba. Los pusimos en contacto, le hicimos ver el valor de aquello, y recuerdo que Harry, que era este hombre, no solamente conservó lo que te obligaba la ley a conservar las dunas, sino que planteó con un acuerdo el que dentro de la propia propiedad se pusiera a disposición 150 metros lineales de duna, con el siguiente planteamiento inteligente, porque claro, la gente que tiene tanto dinero tiene que ser inteligente, otra explicación no hay cuando te dedicas a ello. Quería vender algo que se diferenciara del resto, y para diferenciarse del resto era tener un hotel de lujo en Marbella donde se pudiera disfrutar, además compartido con la ciudadanía, un espacio de dunas sin igual en el Mediterráneo. Y así lo hicieron. Y participaron para el desarrollo dunal, junto con la asociación se llevó a cabo. Ese hotel, pues bueno, yo dejé la alcaldía, me interesé en numerosas ocasiones, pero parece ser que después empezaron a sufrir otras trabas de carácter urbanístico que no le han permitido desarrollar. Yo también, ya cuando ya no estaba, mi única preocupación en su momento es que las cosas salieran bien para Marbella. Además, siempre nos quedará como excusa que llegó la pandemia. Bueno, podía haber estado terminado antes, pero sí, llegó la pandemia. Pero siempre uno puede decir, no, es que llegó la pandemia y ya no... Llegó la pandemia. No solamente ese hotel, había otro hotel que era, ahora se llama Magna Marbella, ¿no? El Don Miguel, que ahí Isabel Pérez con Javier Porcuna incluso fueron a Nantes,
para con el Club Med ponerlo otra vez en funcionamiento, porque los inversores iniciales que estaban allí, la idea era hacer lo tienes que recordar, un parque acuático, pero el hotel seguía siendo una estructura abandonada, y nosotros eso sí lo trabajamos mucho en aquel entonces, porque le decíamos, mira, aquí hay un parque acuático, aquí no hay carretera, aquí hay una dificultad de agua tremendo, y aquí nosotros lo que tenemos que seguir manteniendo, con todo el respeto del mundo, una Marbella que sea Marbella y que no empiece a parecerse a Torremolinos, que era por donde iban aquel entonces. Todo el respeto a todos los municipios. Y ocurrió una cosa similar a la del W. Nos terminamos encontrando que se interesaron tanto en los proyectos en los que nosotros le planteábamos, que recuperó la marca del Club Med del hotel, y al final se hizo el hotel del cual está ahí, y hombre, que genera puestos de trabajo, y que es un hotel de referencia, un hotel de estrella que va en línea con lo que tiene que ser la imagen y la marca de Marbella. Hotel, por cierto, en la que yo todavía no he estado, ¿no? Pero bueno, me siento en parte orgulloso de que en ese poco tiempo hubiéramos sacado adelante obras tan importantes que llevaban muchos años estancadas, aunque eran del ámbito privado. Bueno, Pepe, en tu faceta, en tu vocación de historiador, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, eso es lo que tenemos que volver a la parte de historiador, ¿no? Pues estoy haciendo esa historia del socialismo poco a poco. Sigo trabajando en la parte de la minería, y lo siguiente que vaya a hacer, que aún ni me he puesto, en historia, quiero escribir una parte de mi tesis doctoral, que es la parte política del sexenio democrático, 1868 a 1874 en Marbella. Cogiendo la gloriosa revolución, ¿no? Claro, como mi tesis doctoral, el inicio de la Marbella Iron Company es en 1869, y la legislación de la Revolución de Septiembre permite la inversión extranjera, y es lo que hace también que los británicos se fijaran en Marbella para la explotación de las minas de Ogem, pues yo tuve que hacer lo que los historiadores llamamos la coyuntura en la tesis doctoral, y esa coyuntura también es el análisis político, social y económico del sexenio democrático. Entonces, como algún día haré la parte minera con más atención, posiblemente lo siguiente que haga es una cosita sencillita sobre esos 6 años, que apenas se ha escrito nada. Creo que el único que ha hecho un poco referencia a ello ha sido Fernando Alcalá, que en paz descanse, y posiblemente ya tengo algunas anotaciones, por ahí vayan mis investigaciones. Pues mira, un día te tienes que venir a hablar de minería nada más que de minería. Bueno, vendemos a ver. Por ejemplo, tengo mucho interés en saber por qué Ferarco cerró las minas. Porque, si quieres te lo digo. Dilo. Ferarco cierra las minas, en primer lugar, porque hicieron una mala explotación de las minas. Se fueron buscando directamente las minas, la mina de la magnetita, y entonces ya era mucho más costoso. Pero aún así era rentable, podía haber sido rentable. La maquinaria la hicieron mal, los desagües estaban mal calculados, el cable funcionaba de vez en cuando solamente. Entonces necesitaban mucho espacio para amontonar el mineral de magnetita, y necesitaban también cortar en diferentes ocasiones la 340, bueno, en aquel entonces la carretera general. La carretera nacional que se decía. La carretera general la tenían que cortar para los pases de los camiones, que donde estamos, aquí en el polígono, era una de las zonas de acopio de mineral. La teoría es que ya llegó a confrontar tanto con ese incipiente turismo, que para Marbella era mucho más rentable el turismo que la minería, y como aquello además eran planes estatales de desarrollo, se terminó optando por dejar morir
aquella sociedad de Felarco donde estaban detrás los Aznar y demás. Y además... Y enfocarnos ya directamente. Creo que fue un acierto al turismo, ¿no? Además, 2 de los barcos que transportaban el material naufragaron. Sí, naufragaron 2 de la los costa barcos. portuguesa. Y además también naufragaron barcos que se habían hecho con la magnetita de estas minas. Se le culparon de que esa magnetita era una magnetita que estaba al aire libre junto al mar, sí, con lo cual era corrosiva, y o sea que cuántas cosas tenemos para contar, ¿verdad, Paco? Bueno, pues mira, esto significa que de vez en cuando tienes que venir por aquí. No, cuando tú quieras, pero hablar de historia, que hoy ya hemos hablado más de la cuenta de política. No, pero de política hoy no hemos hablado apenas nada. Ya te he dicho, me llaman por ahí para que dé charla, y digo, pero en mi pueblo doy pocas. O sea que... Pues nada, aquí puedes venir cuando quieras. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Paco, siempre. Pues hoy hemos hablado de historia, cosa que hacemos frecuentemente en este programa, porque la historia nos parece fundamental. Hasta la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa